Al final de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles había puesto fin a la Gran Guerra, y la Gran Alemania había salido muy perjudicada, tras perder territorio, y necesitaban de un líder que los guiara como pueblo. Por eso surge Hitler. Un pintor frustrado, era un gran orador y un maestro de la propaganda. Les habló a los alemanes de la superioridad de su raza. En 1932 ganó las elecciones para ser canciller de los alemanes y al año siguiente Hitler estableció un régimen totalitario. La persecución de los judíos se convierte en una política activa. Hitler ignora el Tratado de Versalles y en 1938 comenzó a tomar a Austria entre sus dominios y amenazó con desencadenar una gran guerra europea, al menos de que los Sudetes de Checoslovaquia fueran cedidos a Alemania. Con el Pacto de Múnich, donde para resolverlo se sentaron a hablar alemanes, franceses, ingleses e italianos, y se dieron las tierras para no provocar guerras, pero al año siguiente Hitler no cumple y ocupa el resto de Checoslovaquia. En agosto de 1939, Stalin y Hitler firmaron no atacarse. 9 días después, el pacto de Hitler invade la parte occidental de Polonia y 3 semanas después los soviéticos se encontraron invadiendo la parte occidental. La invasión de Polonia hizo que Francia e Inglaterra le declararan la guerra a Alemania. Los ingleses mandaron las tropas a Francia para frenar a los alemanes. La Unión Soviética atacó Finlandia sufriendo numerosas bajas, sin cumplir su objetivo principal. Hitler invade Dinamarca y Noruega, y en 1940 atacan Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos y Francia. El método fue la guerra relámpago con tanques. Hitler dejó escapar a más de 300 soldados sin saber el motivo. Hitler invade Italia, Grecia y Bulgaria, donde Mussolini ataca desde Libia. Hitler logró que Hungría, Rumania y Bulgaria se unieran a las fuerzas del Eje y después en 1941 Yugoslavia. El Pacto de Múnich fue el acuerdo propuesto y firmado por Alemania, Italia, Francia y la Gran Bretaña en la ciudad de Alemania de Múnich el 29 de septiembre de 1938, con el objetivo de poner fin al conflicto germano-checoslovaquio. Guerra relámpago. Fue llevada a cabo por el general Guderian. En la primera fase de la Segunda Guerra Mundial en Europa, Alemania buscó evitar una guerra larga. Su estrategia fue derrotar a sus oponentes en una serie de campañas cortas. Alemania rápidamente invadió gran parte de Europa y salió invicta por más de 2 años. Debido a una táctica militar, requería de la concentración de armas en un frente angosto, que lograban abrir en una brecha en las defensas enemigas y permitían que las divisiones de los tanques armados tuvieran el paso libre detrás de las líneas enemigas. Alemania la utilizó en contra de Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos como Francia y Grecia, pero no logró derrotar a Gran Bretaña por protección que tenía. La batalla de Inglaterra en Alemania es el nombre con el que se le conoce al conjunto de combates aéreos librados en el cielo británico y sobre el Canal de Mancha entre julio y octubre de 1940, cuando Alemania buscó destruir a la Royal Air Force para obtener la superioridad aérea necesaria para una invasión de Gran Bretaña, la Operación León Marino. Guerra en África. Italia entró en guerra el 10 de junio de 1940. Las aspiraciones imperiales de Italia pasaban por la expulsión de los británicos del norte de África, donde los italianos ya controlaban Somalia, Abisinia y Libia. Con Francia fuera de juego y Reino Unido muy debilitado, Mussolini estaba convencido de que era su momento y que Italia volvería a ser un gran imperio, que era su sueño desde siempre. Los británicos pensaron que la mejor defensa es un ataque, por lo que comenzaron las hostilidades con la toma de Fuerte Capuzzo, en la frontera de Libia y Egipto. Los italianos, a las órdenes del general Graziani, contraatacaron, pero no consiguieron acabar con los ingleses, por lo que Hitler decidió acudir en su ayuda, enviando al especializado Afrika Korps, con lo que la situación cambió por completo. En su obra Mein Kampf, Hitler había expresado la necesidad de invadir la Unión Soviética para erradicar el comunismo y apropiarse de los recursos económicos. El 22 de junio de 1941
se ponía en marcha la Operación Barbarroja, nombre con el que se designó la invasión. Los alemanes establecieron 3 objetivos fundamentales, que no fueron asumidos por los 3 cuerpos del ejército. El del norte, que buscaba la conquista de Leningrado, actual San Petersburgo. En el centro, apuntaba hacia Moscú, la capital, y en el sur, cuyo objetivo era Kiev, capital de Ucrania. Stalin asistió con sorpresa a la inesperada invasión y tardó algún tiempo en reaccionar. Los grupos del ejército alemán avanzaron sin grandes obstáculos por las estepas rusas, con su habitual celebridad. Causaron enormes pérdidas del ejército soviético y capturaron a cientos de miles de prisioneros. Para frenar el avance germano, Stalin ordenó consumar las estrategias de tierra quemada, con lo que ellos lograrían dificultar a los alemanes. Su abastecimiento durante el invierno, numerosas fábricas fueron desmanteladas y trasladadas enteras más allá de la cordillera de los Urales, en las zonas asiáticas de Rusia. Allí se volvieron a poner en funcionamiento para contribuir a la contraofensiva prevista para el invierno. 2,5 millones de alemanes murieron en Rusia, cuando el Ejército Rojo finalmente entró en Berlín en abril de 1945. 6,5 a 7,5 millones de rusos habían muerto en combate o en los campos de prisioneros. Su derrota dejó a la Unión Soviética en poder de Europa desde el Elba al centro de Alemania. Desde este bastión, la Unión Soviética retaría a Occidente por más de medio siglo hasta la caída del muro de Berlín en 1989. Los japoneses atacaron la base naval norteamericana en Pearl Harbor, Hawái. El ataque por sorpresa no solo dañó la flota de los Estados Unidos, también les obligó a entrar en la Segunda Guerra Mundial. A las 7:59 de la mañana, 360 aviones de guerra japoneses salieron de las nubes y devastaron la mayor parte de la flota norteamericana del Pacífico. El ataque fue un intento de destruir el poderío militar norteamericano en la región, para que no pudiese ser utilizado contra la expansión del imperio japonés. Japón había hecho un pacto secreto con Alemania para atacar a las fuerzas aliadas en el Extremo Oriente. En 2 horas de bombardeo constante, los aviones japoneses dañaron seriamente 5 buques de guerra norteamericanos, 14 embarcaciones menores y 200 aviones. Más de 2.000 personas murieron en este ataque, 1.200 de ellas cuando fue hundido el buque Arizona. El día anterior al ataque, el presidente Roosevelt había llamado personalmente al emperador Hirohito en un intento de evitar que ambas naciones fuesen a la guerra. Ahora, Roosevelt pedía al Congreso que declarase esa guerra. 6 de junio de 1942. La primera victoria naval aliada decisiva en el Pacífico tuvo lugar cerca de la isla de Midway. Esto fue fundamental en el cambio de signo de la guerra contra Japón. Después de luchar hasta el empate en la batalla del Mar de Coral un mes antes, Estados Unidos sorprendió a la flota japonesa invadiendo el norte de la pequeña isla Midway, apenas a 200 kilómetros al oeste de Hawái. La batalla principal fue realizada por aviones que despegaron de los portaaviones norteamericanos y japoneses. A diferencia de los combates navales de las guerras previas, las flotas oponentes nunca se tuvieron a la vista. Estados Unidos capturó Guadalcanal y su importante campo aéreo, pero los japoneses trataron durante 9 meses de reconquistar la isla. Entendieron la importancia estratégica de las Salomón para los norteamericanos. La balanza finalmente se había vuelto contra los japoneses en el Pacífico. Bajo la dirección del general Douglas MacArthur y el almirante Chester Nimitz, las fuerzas aliadas empezaron su campaña de avance en las islas. La brillante estrategia de MacArthur era atacar solo las islas más pequeñas, menos defendidas, cortando las líneas de aprovisionamiento del enemigo, permitiendo que las islas japonesas mejor defendidas se separaran del racimo. El clímax de la campaña fue la batalla del Golfo Leyte. El almirante japonés Toyota planeó detener el intento de MacArthur por recuperar Filipinas, pero su plan falló. La flota japonesa se topó con toda la flota norteamericana. 166 barcos y 1.200 aviones de combate en el mayor encuentro naval de la historia. La batalla virtualmente destruyó las fuerzas japonesas, acabando con cerca de 1/3 de sus embarcaciones y más de 700 aviones. A la cabeza de la fuerza de invasión, Douglas MacArthur vadeó Filipinas, de donde había sido obligado a salir 2 años antes. Cumplió su famosa promesa: volveré.